Desde hace algún tiempo, esta imagen ha estado circulando por internet. Es probable que ya la hayas visto. Es una foto sencilla, en blanco y negro, antigua, que muestra a una muchacha en un bosque. Una densa sombra cubre su cara y su postura es algo extraña. La gente debate si está corriendo, saltando o simplemente posando para la cámara. La historia detrás de la instantánea solo añade más misterio al enigma. Al parecer, la fotografía fue hallada en una cámara automática en Cambridge, Nueva York. Si no lo sabías, estas cámaras remotas forman parte del equipo de cazadores, investigadores y granjeros para rastrear animales salvajes. Estos aparatos tienen un sensor de movimiento integrado, así que cuando algo se desplaza frente al lente, la cámara toma la foto. Los dueños del terreno tenían esta cámara en particular con fines cinegéticos. Hay quienes en la red insisten en que la imagen capturó la aparición de una niña fallecida. Otros se cuestionan si es solo una chica común y corriente. ¿Y por qué estaría sola en el bosque? La policía también ha tratado de identificar a la joven. Esta tarde, en mi descanso, me topé con la foto mientras navegaba por Facebook. En cuanto la vi, me quedé inmóvil. Yo sabía quién era la chica de la foto. Era una cara que no había visto en décadas. Salí del trabajo temprano. Tenía que llamar a mi madre y aclarar lo sucedido. Pero me estoy adelantando. Ya estoy en mi habitación, bebiendo mientras escribo esto. El alcohol me ayuda. Después de todo, ¿qué más puedo hacer? Solo contarle esto a un montón de aficionados a las historias de terror. De todos modos, nadie me creerá. Nadie a quien se lo he contado lo ha hecho. Me estoy desviando otra vez. Intentaré ir con calma. Mi nombre es Rebecca, pero todos me llaman Becca. Crecí en Coila, un pueblito cercano a Cambridge, en Nueva York, comparada con mi ajetreada vida aquí en Manhattan. Coila era un hueco en medio de la nada. Estoy segura de que vive más gente en mi edificio de apartamentos que en todo Coila. Mi mejor amiga se llamaba Zoe. Zoe era divertida, audaz y aventurera. Dios, no había pensado en ella en años. Podría decir que Zoe fue mi primer amor, por supuesto. En esa época era muy joven para verlo así, pero ¿no es así como sueles recordar a tus amigos del pasado? Son como imágenes viejas y borrosas en tu mente, una simple caricatura. Recuerdas todo lo bueno e ignoras lo malo. Tenía 12 años la última vez que vi a Zoe. Cada pueblo pequeño tiene sus leyendas. Coila no era la excepción. A finales de los 80, la más popular de esas trataba sobre un culto satánico. Si alguna vez has oído una historia similar, y apuesto a que sí, esta no te va a sorprender. Rituales en el bosque, sacrificios de animales, conjuros maléficos que se oyen entre los árboles. Esos eran los cuentos que los niños se repetían. Y sin saberlo en ese momento, los adultos también. Según los rumores, un culto se había sentado en una casa en medio de los bosques que conectaban Coila y Cambridge. Esta secta era culpable de los actos mencionados y de aún más perversiones. Todos estos relatos eran exagerados entre los niños de mi escuela. De acuerdo con Ricky Davis, un antiguo amigo,
Los miembros del culto secuestraban niños y abusaban de ellos. De niña, no tenía idea de lo que eso significaba, pero sonaba terrible de todos modos. Una vez que terminaban, acababan con la vida de los niños y usaban su sangre para hacer jugo de arándano. El peor jugo de todos, según Ricky. Sé que esto suena ridículo, pero deben entender, eso era lo que pensábamos sobre unos supuestos fanáticos en esa época. Éramos solo unos niños que crecimos en un pueblo pequeño durante los 80. No teníamos internet y estábamos más protegidos de la realidad que los niños de hoy. Si tan solo hubiese tenido una mínima noción de lo que había allá afuera en realidad. Me estoy adelantando otra vez. Volvamos con Zoe. Conocí a Zoe 2 semanas antes de entrar al kinder. Su familia se acababa de mudar. Habían dejado Manhattan con la intención de establecerse en una comunidad apacible. La casa que compraron resultó estar justo enfrente de la mía. Dado que Zoe y yo teníamos la misma edad, nos hicimos amigas muy rápido. Nos quedábamos a cenar y a dormir en la casa de la otra de vez en cuando. Prácticamente hacíamos todo juntas. Para el primer año de primaria, nuestros padres bromeaban diciendo que compartían un par de hijas. En el verano del 89, ambas cumplimos 12 años. Eran las vacaciones entre el 5º y 6º grado. Un gran año, pues estábamos a punto de entrar a la secundaria. A partir de entonces, nuestro mundo sería casilleros, horarios escolares y la pubertad. Pero como nos teníamos la una a la otra, no temíamos al futuro. Nos tocó tener 4 clases juntas y estábamos emocionadas por lo que nos deparaba esta nueva etapa de nuestras vidas. Una semana antes de que se reiniciaran las clases, nos preocupaba más cómo aprovecharíamos esos últimos días de libertad de nuestro nuevo ciclo escolar. Durante ese tiempo, las anécdotas del culto seguían en boca de todos. Me desperté al lado de Zoe el último viernes de vacaciones. Ella aún dormía profundamente. Recuerdo que la vi dormir unos instantes, mientras pensaba lo linda que era. Hubo un tiempo en que deseé que Zoe fuera un chico. Una parte de mí quería besarla y habría sido más fácil si fuera hombre. Zoe era mi mejor amiga. En retrospectiva, creo que es algo natural que me sintiera así. Sin embargo, en ese momento, todo era muy confuso para mí. Mientras yacía a su lado, ruidos empezaban a llegar desde la planta baja. Zoe tenía una familia numerosa, 2 hermanos, 2 hermanas y un perro, además de su papá y mamá. Rara vez estaba en silencio en esa casa a partir de las 7. Mi amiga abrió sus ojos lentamente y me miró. La luz del amanecer bañaba su cabello oscuro. Acosadora, vociferó Zoe. Solo intentaba levantarte con el poder de mis ojos, holgazana. ¿Funcionó?, exclamé mientras ella se frotaba los ojos. Algo así. Oye, le dije nerviosa, sobre lo que hablamos ayer. No tenemos que hacerlo. A nadie le va a importar. Y dejar que ese tonto de Ricky se salga con la suya. De ninguna manera. Lo vamos a hacer, me respondió. Nos levantamos, bajamos a la cocina y desayunamos como campeonas. Cereal azucarado. El día anterior nos topamos a Ricky Davis cerca de la escuela. Aquel niño que odiaba el jugo de arándano se había convertido en algo así como el gracioso de la clase. Él y sus amiguitos solían hacer bromas a la gente
y desafiar a sus compañeros y compañeras a cumplir algún reto tonto. No era un mal chico, solo un poco fastidioso. Íbamos de regreso a casa después de ir a la tienda. Llevábamos un buen botín de dulces en las manos. Fue ahí cuando Ricky nos vio mientras paseaba en bicicleta. «Oigan, chicas, ¿escucharon?», preguntó, casi sin aliento por pedalear deprisa. «Encontramos la casa». «¿Cuál casa?», cuestionó Zoe confundida. «La casa del culto». «¿Cuál más?», exclamó Ricky. «No te creo. Eres un mentiroso», añadí. «De verdad. Ayer por la mañana estaba cazando con mi papá en el bosque cuando de pronto nos topamos con una choza vieja. Es grande, en serio, aunque parecía a punto de derrumbarse. Mi papá notó pisadas que llevaban al interior y dijo que mejor dejáramos ese lugar en paz. Pero no hay duda de que es la casa del culto». Zoe miró a Ricky con escepticismo. «¿Así que viste una casa vieja en el bosque y automáticamente la conviertes en la casa de la historia?» «No lo creo». «Piénsalo un poco», continuó Ricky. «Una casa vieja en medio de la nada. Muchas huellas alrededor. Tiene que ser la casa. Tienen que ir a verla, chicas». Parecía realmente entusiasmado. Yo me inclinaba más a ser precavida. «¿Quieres que vayamos a un lugar horrible y sucio en el bosque? ¿A perder nuestro tiempo? ¿Solo para demostrar que eres un tonto por creer que es la verdadera casa?» «No, gracias». Él se rió con burla. «Bueno, chicas, si están asustadas, solo tienen que decirlo». Con ese comentario, supe que iríamos. Zoe era muchas cosas. Floja con su tarea, no le gustaba hacer sus deberes. Incluso tenía fama de alzarle la voz a los maestros. Pero nadie la llamaba cobarde. Zoe jamás rechazaba un reto. «Mira», dijo Zoe, casi enojada, «si tanto quieres que busquemos tu estúpida casa para probarte lo equivocado que estás, entonces lo haremos. Mañana. No estamos asustadas», alegó Zoe, inflando un poco el pecho como si fuera una sargento o algo así. Yo, por mi parte, no estaba tan entusiasmada. Creí que iríamos al centro comercial con tus hermanas. «Ay, vamos, Becca. Podemos comer helado y pretzels cualquier otro día. Además, este testarudo necesita una lección». Zoe nunca creyó en la leyenda del culto. Su padre era profesor de historia en una universidad cercana. Su frase era: «Cuestiona todo». Algo que definitivamente se le quedó a su hija. Cuando escuchó los rumores del pueblo, su padre le dijo que muchas ciudades pequeñas inventan historias parecidas, pero no vale la pena romperse la cabeza con ellas. Zoe consideraba que los demás rumores eran pura charla sin fundamento. Yo era menos racional en ese aspecto. En retrospectiva, si me hubieras preguntado en ese momento, te diría que no creía en las historias. Aún así, debo admitir que sí me daban miedo. Me sentía cómoda con no saber la verdad, y aunque quería pasar tiempo con Zoe, no quería aventurarme en el bosque en busca de ese lugar de reunión para locos. Pero refuté. Sin embargo, Ricky me interrumpió. «Oigan, si Becca está tan asustada, yo puedo ir contigo». Eso activó algo dentro de mí. Ricky era uno de los pocos chicos de color en la escuela. Quizá por eso gustaba a muchas chicas. Solía escucharlas hablar entre risitas de lo atractivo que les parecía. Años después,
Ricky se convertiría en el capitán del equipo de béisbol de la preparatoria e iría rápidamente de chica en chica, así como de base en base en el juego. Era esa clase de chico. En ese entonces no sabía por qué, pero no me sentía a gusto con que Zoe estuviera solas en el bosque con Ricky. No estoy asustada. Zoe y yo iremos allá y te vas a sentir como un idiota cuando todo esto termine. Y así aceptamos el desafío. Esa noche me quedé en la casa de Zoe y nos desvelamos estudiando un mapa que Ricky había garabateado para nosotras. Revisamos qué deberíamos llevar para la expedición. Concluimos que algunos objetos básicos de supervivencia y comida chatarra. Era una mañana inusualmente gélida, considerando que estábamos a mediados de agosto. Así que nos fuimos bien abrigadas. El pronóstico del tiempo anunciaba cielos nublados y bajas temperaturas, para la desilusión de muchos adultos, incluidos los padres de mi amiga. Después de terminar nuestro cereal, nos dirigimos a la escuela, ya que según el mapa de Ricky, el bosque detrás del edificio era el mejor lugar para comenzar. Una vez en la escuela, nos detuvimos bajo la luz de la luna para asegurarnos de que teníamos todo lo necesario. La luz de la luna no era más que una peculiaridad local. Junto al estacionamiento de la escuela, había un faro enorme que llevaba años allí, pero por algún fallo en el cableado o algo así, brillaba con más intensidad que cualquier otro poste de luz cercano. Como resplandecía tanto, los lugareños lo llamaron Luz de la Luna. Conforme nos adentrábamos en el bosque, lejos del gran faro y de la escuela, empecé a sentirme inquieta. Como mencioné, Coila es un lugar pequeño. Es normal que la gente pasee a sus perros por las calles o esté cuidando de sus jardines, entre otras cosas. Pero esa mañana no había nada de eso. Nadie estaba cerca. De pronto me sentí sola. Aceleré el paso, asegurándome de estar justo al lado de Zoe. Ella me hacía sentir segura. Los bosques de Coila son como los de cualquier otro lugar. Montones de troncos tirados por todas partes. Senderos creados por décadas de niños jugando en estos sitios. Botellas de bebidas alcohólicas y condones usados por ahí, gracias a algunos adolescentes con exceso de libertinaje. Todo muy común. Con base en lo que dijo Ricky y en su mapa, calculamos que nos tomaría 1 hora y media llegar a la casa, suponiendo que realmente estuviese allí. Y aunque estaba lejos de ser una exploradora experta, me sentía confiada con mi conocimiento de los alrededores, pues antes había salido a cazar con mi padre y un tío en un par de ocasiones. Estaba segura de que podía guiarnos hasta nuestro destino. En el camino, conversábamos sobre lo que cualquier par de chicas preadolescentes podría conversar. ¿Cuáles películas queríamos ver? ¿A qué chicas no queríamos en nuestras clases? ¿Cómo le restregaríamos en la cara a Ricky el hecho de que estaba equivocado? Eventualmente, nuestras mentes divagaron hacia las historias del culto. ¿Escuchaste el rumor de que el director Van Dressen es parte del culto? Le pregunté a Zoe. Ella se rió. Sí, y también la bibliotecaria, y el conserje, el señor Nick, y mi papá también. ¿En serio? ¿Tu papá? Bromeé. ¿Quién dijo eso? La perra de Lisa. Incluso tuvo la desfachatez de decírmelo en la cara. Dijo que la única razón por la que tengo una casa bonita es porque mi papá forma parte del culto. No le hagas caso. Solo está celosa porque su mamá es una mesera. Ay, Becca. Eso es un golpe bajo. Ambas empezamos a reír. Según nosotras, si de verdad existía esa secta, ninguna de esas personas formaría parte. Cada cierto tiempo,
Un maestro le ponía una mala calificación a un niño o lo castigaba, y automáticamente ese maestro se convertía en el líder del culto, y así esos nuevos rumores se esparcían antes de que se encontrara una nueva víctima. Eso es lo que hacía los relatos tan aterradores. La posibilidad de que cualquiera pudiera ser parte de tan oscura religión. Siempre había chismes circulando, de tal manera que, si tomabas lo que se contaba como una verdad, entonces prácticamente todos en el pueblo fueron seguidores en algún momento. Si en realidad existía un culto, estaba formado por todos y nadie al mismo tiempo. Después de 1 hora y 40 minutos, noté que el entorno empezaba a cambiar. Ya no había senderos marcados. El área era bastante pulcra. Nada de basura del típico desorden juvenil. Tampoco restos de desechos naturales, como ramas o troncos. Ni siquiera hojas sobre el pasto. Era como si esa zona hubiese sido limpiada varias veces por algún incendio. Estaba a punto de comentarle esto a Zoe cuando... Dios, decía la verdad. Me tomó un momento darme cuenta de a qué se refería. Frente a nosotras, en medio de un claro, se encontraba una estructura. Sin palabras, nos acercamos para tener una mejor vista. La casa no era tan grande como esperaba. Por la descripción que Ricky había dado, me imaginaba una enorme mansión. Lo que vimos, si bien era grande, solo le ganaba por un poco a mi casa. Era de 2 pisos. Algunas ventanas estaban tapiadas con tablas y las que no, se encontraban destrozadas desde hacía mucho tiempo. Alguna vez estuvo pintada de un azul pálido, pero la mayoría de la pintura ya se había caído, revelando la madera astillada. No tenía puerta principal, y frente al edificio se encontraban los restos de una gran hoguera. «Bueno, caray», exclamó Zoe. «Sí», respondí. «Bien, tenía razón. ¿Y ahora qué? Supongo que podemos entrar a investigar. Parece que los fanáticos no están». Sonrió de forma juguetona. «Zoe, ya vinimos. Ya la vimos. En verdad está aquí, así que... ¿podemos irnos ya? Esto es muy siniestro». «Claro que no. Ya llegamos hasta aquí. Al menos necesitamos un recuerdo para probar que lo logramos. Quizás tú estás segura de que no hay nadie, pero yo no». Sentí mi corazón latir con fuerza. No podía explicar por qué, pero me sentía aterrorizada. Todos los adultos decían que solo era un cuento de hadas, pero ahora estaba frente a mis ojos. Una parte de mí sentía que en cualquier momento alguien saldría de la nada para secuestrarnos. «Vamos, Becca». No caminé por el bosque para nada. «Si quieres esperarme aquí como una bebé, hazlo, pero yo voy a entrar». Me dio la espalda y se dirigió a la casa. Me quedé de pie a la intemperie y conforme veía a mi amiga alejarse, sentí como mi inquietud aumentaba. Tenía miedo de estar sola, pero tenía más por Zoe. Mi mejor amiga se aproximaba a su perdición y no podía detenerla. Me daban ganas de llorar. «Zoe, por favor», grité. Ella se detuvo y volteó a verme, molesta. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla. «Tengo mucho miedo. Por favor». Zoe vio mi expresión y suspiró. Su rostro se tornó más dulce y comprensivo. Volteó hacia el porche de la casa y notó una piedra lisa y negra. «Oye, mira esto», dijo, mientras se agachaba a recuperarla. «¿Sabes lo que es?» «No». Me limpié la lágrima. «Parece ser un excelente recuerdo.
Vámonos, Becca. Sonrío aliviada conforme Zoe se acerca a mí. Me abrazó y se disculpó. Pude sentir lo cálida que era. Se sintió bien. Nos quedamos así por un minuto, solo abrazadas. Oigan, nos soltamos deprisa y dirigimos nuestras miradas hacia la fuente del sonido. Por instinto, nos tomamos de las manos. Ella apretó la mía con fuerza. Escuchamos ruidos bruscos que provenían de los arbustos y de entre la vegetación. Frente a la casa salió un hombre hacia el claro. Era enorme, corpulento y con brazos largos. Una gorra de béisbol gastada cubría su cabello oscuro. Llevaba unos pantalones de mezclilla descoloridos y sucios, y una camiseta roja. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una barba descuidada. En su mano izquierda, apoyada en su hombro, llevaba un hacha. Sentí como se me iba el color del rostro. El culto estaba aquí. Esa hacha sería lo último que vería, pues no podía apartar mis ojos de ella. Mi mano se tensaba en la de Zoe. El intenso latido de su corazón resonaba hasta mi palma. Cruzamos miradas con el leñador y rápidamente arrojó su herramienta a la tierra. «Oh, no, niñas», exclamó el hombre mostrándonos las palmas de sus manos. «Está bien, no voy a hacerles daño. Solo cortaba algunos arbustos por aquí. Juntaba leña. Eso es todo, en serio. Todo está bien». La mano de Zoe se aflojó, suspiró y me soltó. «Ah, de acuerdo. Nos asustaste. ¿Qué estás haciendo aquí?» El hombre se rió. «Ja, ja. ¿Qué hago aquí? Este lugar es mío. Lo estoy arreglando para poder rentarlo a los campistas». «¿Y ustedes qué hacen aquí?» Le explicamos con incomodidad por qué nos habíamos adentrado tanto en el bosque. Le contamos sobre Ricky y la casa del culto. El hombre nos escuchó pacientemente y se burlaba cada vez que mencionábamos los rumores. «Pues bueno, señoritas, puedo asegurarles que esto no es una casa pagana. Soy un hombre de Dios», aclaró después de escuchar nuestra historia. «Lo sentimos. No era nuestra intención molestarlo. Solo queríamos verla por nosotras mismas. Quizá deberíamos irnos antes de que nuestros padres se preocupen». En mi mente maldecía a Ricky. Seguro había conocido a este hombre el otro día y avisó para que nos diera un susto. El hombre sonrió. «Ustedes parecen buenas niñas. ¿Por qué no me dejan darles un aventón a sus hogares? El pueblo está solo 15 minutos en auto». «No», respondí. «Conocemos el camino de regreso». «¿Seguro que sí? Pero díganme una cosa más. ¿Son vírgenes?» «¿Qué?», preguntó Zoe. «¿Vírgenes?» «Vírgenes», repitió el hombre con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Alguna vez se han acostado con alguien?» Volteé hacia Zoe. Lucía horrorizada. Y antes de que pudiera decir cualquier cosa, sentí un dolor agudo en la nuca. Luego, todo se oscureció. Desperté horas después. Ya era de noche. Me dolía la cabeza intensamente. Estaba en el suelo, atada de muñecas y tobillos. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todavía estábamos frente a la casa. Y desde mis espaldas me llegaba el calor de una enorme hoguera. Logré girarme y vi las llamas más grandes que jamás había presenciado. La punta de estas superaba la altura de la casa. Del otro lado del fuego se hallaba Zoe. También estaba atada. Me miraba. Una expresión de horror marcaba su rostro.
De repente, pensé en mi mochila. El padre de Zoe había insistido en que lleváramos una navaja de bolsillos y íbamos a explorar el bosque. Zoe, ¿estás bien? ¿Dónde está mi mochila? Trájela. Ella me interrumpió. Becca comenzó a llorar conforme su mirada se apartaba de mí y se fijaba en otra cosa. Me di la vuelta otra vez. No sé por qué no lo había notado antes, pero ahora eran lo único que podía ver. En medio de la oscuridad y la periferia del claro, se encontraban de pie docenas de figuras. Cada una de ellas llevaba una túnica larga y oscura con guantes negros. Las personas lucían idénticas, a excepción de una cosa. Todas portaban máscaras blancas sin expresión alguna. Sin embargo, algunas de ellas estaban manchadas de rojo. Las que estaban al fondo tenían máscaras blancas. El resto tenía diferentes puntos rojos pintados sobre sus rostros falsos. Y conforme se aproximaban al fuego, las máscaras se llenaban de más y más puntos. De tal manera que el más cercano a mí tenía una máscara completamente roja. Sus ropajes hacían imposible discernir cualquier rasgo. Aún así, se notaba que unos eran más altos que otros, unos más corpulentos, y varias figuras estaban delineadas por las inconfundibles curvas de una mujer. Pero no se podía adivinar ninguna identidad con solo esos detalles. Aquel de la máscara roja dio un paso al frente. Hermanos y hermanas, miembros de la caballería, nuestro tiempo está cerca. Su voz era profunda. Era alto, pero no el más alto. Aún con su túnica puesta, se notaba que era delgado. Nosotros, los caballeros, devotos al poderoso rey de la oscuridad, hemos venido a ofrendar a nuestro Señor. Salve Deimos, cantó el resto al unísono. Comencé a llorar incontrolablemente. El miedo me había consumido por completo. Detrás de mí, escuché como Zoe les pedía que se detuvieran. Decía una y otra vez que lo sentía y que no le contaría a nadie. Yo carecía del valor para articular palabra. Me perdí en mi propio terror. El líder no nos prestó atención y continuó. Estas pequeñas y adorables eran un glorioso sacrificio para la llegada del Señor del Bosque. Salve Deimos. El grupo se agrupó a nuestro alrededor, formando un círculo. Te dedicamos esta ofrenda, oh Señor. Se preparó para saciar su apetito. Camine entre nosotros por siempre. Recitaron esas palabras una y otra vez durante varios minutos, u horas, o días. No tengo idea. El ritmo me mareaba. Era comparable a estar ebria. Mi mente divagaba. Me sentía agotada. Eventualmente los cánticos cesaron y para finalizar, el grupo gritó al unísono: ¡Salve Deimos! En ese momento, dicha situación era lo más aterrador que había vivido. No podía hacer nada. Solo me quedé tirada, escuchando sus palabras con la certeza de que iba a morir, de que Zoe moriría. Enfrentarse a esta idea es sin duda traumático para cualquier niño o niña de 12 años. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue peor. Una vez que los miembros del culto terminaron sus conjuros, estaban listos para nosotras. Ellos, miren, espero que todos los que me estén escuchando sean adultos. De todas formas, no son tontos.
así que no pienso deletreárselos. No hace falta decir que cada uno de ellos se turnaron para usarnos de cualquier forma posible. Hombres, mujeres, todos. Intenté resistirme al principio. Creo que Zoe también. Pero después de un rato, la impotencia se apoderó de mí y simplemente me quedé esperando a que terminaran. Con el tiempo se retiraron. Después, el hombre de la máscara roja se dirigió a la casa y regresó con un cáliz de fuego. Se me acercó y me ordenó beber de él. Probablemente debí haberme negado, debí haberme resistido, pero ya no tenía nada dentro de mí. Yo era nada. Me incliné mi cabeza hacia adelante y le di un sorbo al vil líquido oscuro. Sabía a huevos podridos combinados con fuego. Me quemaba por dentro. El dolor era enloquecedor, peor que cualquier otra cosa que haya sentido. Sentí que moría. Estaba segura de eso. Por fin estaba muriendo. Recuerdo vagamente escuchar a Zoe gritar mientras la oscuridad me invadía. Yo aún gritaba cuando perdí la conciencia. Cuando recuperé el conocimiento, oí lamentos. Me dolía la cabeza y la garganta me ardía. Miré a mi alrededor para tratar de ubicarme. Los restos de una pequeña hoguera yacían a mi lado. Él me dijo que era su esposa. Volteé hacia Zoe, que lloraba suavemente de rodillas. No tenía idea de lo que hablaba. Yo solo me quedé en el suelo, observándola, perdida en mis pensamientos. Me sentía inútil, utilizada, sucia. Nada. Yo era nada. Me percaté de que ya no estábamos frente a la casa. El área a mi alrededor se veía más como un sitio de acampado común, de esos donde la gente deja su basura. Aún está oscuro, Zoe. Intenté hablar, pero no tenía nada que decir. Me puse de pie lentamente. Mi cuerpo estaba helado. Me dolía todo. Caminé hacia mi amiga para abrazarla. Al hacerlo, fue como si por fin se hubiera dado cuenta de mi presencia. Me abrazó con fuerza y lloró. Hasta el día de hoy, jamás he escuchado tanta angustia como esa noche en el claro. Lloró. Luego yo también lo hice. Nos quedamos allí en el suelo, abrazadas, por horas. Después de una segunda mirada al lugar, me di cuenta de lo oscuro que estaba. Muchísimo. De lo solas que estábamos. Al menos, eso creía. Del otro lado de la agonizante hoguera, se hallaba una de las figuras encapuchadas. Yacía recargada contra el tronco. Nos aproximamos con cautela a la persona. Al inspeccionarla de cerca, notamos que tenía un gran agujero en el torso. Le habían abierto la caja torácica. El interior de su pecho estaba completamente expuesto y su rostro portaba una máscara roja. Si hubiera visto dicha escena tan desagradable antes de lo ocurrido, lo más seguro es que habría gritado, llorado. Pero ya no era la misma niña de hace unas horas. Era nada. De repente, sentí la mano de Zoe sosteniendo la mía. Al verla, parecía haber recuperado un poco de fuerza. ¿Ok?, preguntó. Sí. Vámonos, contesté. Al haber explorado los bosques con anterioridad, tenía una ligera idea de dónde le gustaba acampar a la gente. Eso me ayudó a saber más o menos dónde nos encontrábamos. Elegí una dirección y comenzamos a caminar. Durante media hora anduvimos en total silencio. Solo nos sosteníamos de las manos, pero en algún momento escuché a Zoe decir,
Lamento habernos traído hasta aquí, Becca. Nos detuvimos y la puse frente a mí. Quería gritarle que era su culpa. Quería gritarle que no era su culpa, pero no tenía nada. Yo era nada. En su lugar, solo exclamé, de acuerdo. Poco después, a través de la vegetación, vimos un gran resplandor en el cielo, la luz de la luna, dijo mi amiga, con una pequeña sonrisa dibujada en su rostro. Entonces lo escuché. Comenzó como un sonido lejano, crujidos, tropezones, golpes. Era como si un animal enorme corriera por los bosques, directamente hacia nosotras. No queríamos quedarnos para verlo. Miré hacia abajo, tomé la mano oscura de Zoe y empezamos a huir. Corrí como nunca en mi vida, y después de lo que habíamos pasado, no creí que tuviéramos la fuerza necesaria para hacerlo. Atravesamos descuidadamente arbustos, ramas, hojas. Sin embargo, a pesar de nuestra prisa, los pisotones que nos perseguían se escuchaban cada vez más fuertes, más cerca. Las pisadas ahora venían acompañadas de un rugido monstruoso, un rugido que ahuyentaría a cualquier bestia conocida por el hombre. Conforme corríamos, la luz de la luna se intensificaba. Podía ver el límite del bosque y un hedor hirviente soplaba en mi nuca desde atrás. El aire apestaba a huevos podridos y a fuego. Salí de los árboles agitada, igual que un nadador desesperado por aire. Aún así, continué corriendo, agotando la última pizca de energía dentro de mí, hasta que por fin colapsé bajo la majestuosa luz de la luna. En ese momento creí que moriría, pero el sonido se detuvo. No podía hacer nada más que quedarme en el suelo. Tenía cortadas y moretones a causa de mi carrera a través de los arbustos. Estaba sangrando. Habíamos experimentado el peor trauma imaginable, pero lo habíamos logrado. Escapamos con vida. Sin embargo, me percaté de que mi mano estaba vacía. «¿Zoe?», exclamé, exhausta. «¿Zoe?». Miré a mi alrededor, pero ella no se encontraba conmigo. «Zoe». Pensaba que no era nada y que ya no tenía nada dentro de mí. Creí que ya no podría llorar más, pero entonces las lágrimas brotaron de nuevo. Me puse de pie. El bosque, pensé, y empecé a caminar de vuelta hacia la intemperie. Quería encontrar a Zoe, hasta que lo vi. Entre los árboles había una silueta masiva. Fácilmente medía más de 4 metros de altura. La sombra parecía respirar con dificultad, como si estuviera cansada por la persecución. Justo donde deberían ir sus ojos, había 2 orbes rojos y brillantes. Sus ojos eran de un carmesí profundo. Me causaban dolor. Sentía anhelo, ira, sufrimiento, odio, pero sobre todo sentía maldad. Fuera lo que fuera esa criatura, un demonio, un dios, el diablo en persona, sé que me deseaba. Sentí como su lujurioso anhelo me arrastraba hacia él, aunque yo no debería entender eso. Se supone que no debería haber escapado. Lo observé durante 1 minuto. Maldije a esa cosa frente a mí. La odiaba. Sin embargo, al tener de frente esa maldad proveniente de las profundidades del infierno, mi alma se llenó más de terror que de furia. De repente, la línea de árboles frente a mí parpadeó y se tornó roja. Enseguida vino otro destello azul, luego rojo de nuevo.
Escuché un auto estacionarse bruscamente detrás de mí. Me di la vuelta para encontrarme con una patrulla de policía. Regresé mi mirada al bosque, pero la sombra ya se había ido. Zoe y yo estuvimos perdidas por 3 días. Durante ese tiempo, se había buscado sin descanso en Coila y Cambridge nuestro paradero. Incluso oficiales de policía de ciudades vecinas se ofrecieron como voluntarios en la búsqueda de las niñas. Después de que me encontraran, me llevaron inmediatamente al hospital. Fui interrogada por la policía, mis padres, los padres de Zoe y más policías. Les conté todo y aunque hubiera querido, no tenía la fuerza necesaria para ocultarles nada. Les hablé de Ricky, de la casa, de los ataques, del despertar junto a Zoe y de la bestia. No fue sino hasta que encontraron 2 piezas de evidencia que mi historia obtuvo un poco de credibilidad. Primero, mi examen de violación dio positivo. Segundo, un cuerpo encapuchado y gravemente mutilado fue descubierto cerca de un campamento en el bosque. Su identidad jamás fue revelada. Nunca encontraron a Zoe. Con el tiempo, la policía concluyó que un grupo religioso había secuestrado y violado a 2 niñas inocentes. Luego, el culto asesinó a su líder. Dio por muerta a una de las pequeñas y se llevó a la otra. Me dijeron que no vi a Zoe después de lo que nos hicieron y que definitivamente no había visto a ninguna bestia. Según ellos, todo eso lo inventó mi mente para sobrellevar el trauma. Durante mucho tiempo les creí, con mi mente hecha pedazos. Creé esa historia horrible para soportar la pérdida de mi mejor amiga. Un cuento en el que tuve una última oportunidad de despedirme. Un cuento con un monstruo. Pasé años en terapias. ¿A quién engaño? Aún asisto a mis sesiones. Entre recuerdos muy vívidos a causa del síndrome de estrés postraumático y terrores nocturnos, es probable que pase el resto de mi vida en terapias. Han transcurrido 30 años y no he hablado de Zoe desde entonces. No es como si lo hubiese olvidado. Es solo que es muy doloroso recordar, aunque honestamente no había pensado en ella en años. Al menos hasta ahora, que vi la fotografía de la niña en los bosques de Cambridge. Apuesto a que se preguntan, ¿qué nos persiguió esa noche? Si desaparecimos 3 días, ¿qué ocurrió durante ese lapso de tiempo? ¿Por qué una representación infantil de Zoe aparecería en la foto? ¿Qué tal si el alma de mi amiga sigue atrapada en el bosque, esperándome? ¿O acaso seguirá con vida? Por desgracia para todos, no tengo respuestas. Desearé regresar para encontrar su espíritu o algo así. Le diría tantas cosas que no tuvo la culpa. Podría confesarle lo que sentía por ella. La abrazaría una última vez. Pero es imposible, porque si sé una cosa, Zoe está muerta. Lo ha estado desde hace ya mucho tiempo. La chica en la fotografía no es Zoe. Soy yo, mi ser de 12 años perdida en el bosque. Es una señal. Esa imagen me hizo ver la verdad. No se supone que debía escapar esa noche. Él me quiere de vuelta. Nos vemos en el próximo video.